Bienvenidos a su programa Ventana Educativa. Este espacio es patrocinado por la Biblioteca de la Universidad Pedagógica de San Pedro Sula. Gracias por acompañarnos. Espacio educativo donde hablaremos de la literatura centroamericana, haciendo énfasis en lo que es la literatura guatemalteca. Vamos a hablar de lo que es el origen de la literatura como tal. Sabemos que la literatura surge con una oralidad, es decir, cuando aún no se había inventado el idioma, ya que nuestra forma de comunicarnos era a partir de la voz. Sabemos que se llama literatura al escrito físico en papel, pero su auge está en las transmisiones orales como la leyenda, los mitos, que fueron los inicios de una literatura. El surgimiento de la literatura guatemalteca se ha venido desarrollando con el paso del tiempo. Teníamos una literatura precolombina, la que era la literatura maya, quiché, ya que la cultura maya es una de las pocas que tenía una escritura como tal, porque a comparación de otras culturas eran ágrafos, pueblos sin grafía, ya que no contaban con registros de textos, que si vemos los códices son libros del Popol Vuh o el Rabinal Achí, vemos un cambio de literatura, ya que como un país la conocemos. Hay textos también que describen la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, que esta fue escrita por Bernal Díaz del Castillo, que la escribe en la época antigua y que da testimonio de la invasión y las crueldades que hubo en ese siglo XV y XVI. También están las crónicas escritas por Fray Bartolomé de las Casas, Francisco Fuentes y Guzmán. Por ejemplo, hace pocos años se hizo un estudio de las primeras escritoras guatemaltecos, que es Sor Juana de Maldonado. Tenemos cambios también escritores en cuanto a sus publicaciones y obras del siglo XIX, entre las cuales tenemos escritores como Antonio José Lizardi, José Milla y Vicente de la Parra, y también Pepita Granado, entre otros. Estos solo son algunos de los autores que de una manera empiezan a tejer la identidad de una literatura guatemalteca. Más adelante tenemos a Gómez Carrillo. Por supuesto, es uno de los más grandes, ya que en vida publicó más de 90 libros, y su literatura fue conocida fuera y dentro del país, así como Europa, y como el adelanto de los movimientos están las vanguardias, que tenemos autores como fue Rafael Arévalo Martínez, Luis Cardosa y Aragón, y el autor más reconocido es Miguel Ángel Asturias. También tenemos a Carmen Matute. Podemos mencionar muchos autores que son como los picos en diferentes momentos históricos guatemaltecos del desarrollo de una literatura, y eso se debe en cuanto a su forma de escribir. También vemos una gran influencia de lo que es la cultura maya en la literatura guatemalteca. Es fundamentalmente que un autor que no pueda escribir con Guatemala si no ha leído libros como el Popol Vuh y el Rabinal Achí. Todas esas series que sobrevivieron a las llamas de los españoles. Digamos que el más que logró en términos literarios fue Asturias, fue el primero en hacerlos, con el libro Hombres de Maíz, y se mete a la cosmovisión del mundo maya, y sin lugar a dudas se ve que él escribe una serie de cuentos que publica en un libro que se llama Cuentos de Joya Baja, y este nombre que lleva por municipio que queda en el Quiché, en el occidente, colindando con México. Es una cultura en donde puede ser el centro de los quiché. Digamos que de alguna u otra manera se mete mucho a dialogar con este mundo, y hay muchos autores como Humberto Cabal, que era un autor propiamente indígena. Otro es Luis de León, que escribe una novela que se llama El tiempo príncipe en Xibalba, que es la primera novela escrita por un indígena. Esta novela es muy importante para los autores posteriores, que la van a tomar como una influencia. También tenemos a escritores como Roberto Obregón, autores como Frank Galich, que también tiene una novela que se llama Huracán Corazón de Cielo, que es una forma de dialogar. En términos generales, podemos decir que la cultura maya e indígena es la mayoritaria del país y la más pobre, lamentablemente, pero que siempre es un tema de excelencia para el guatemalteco, ya que no hay autor que no haya sido influenciado por una literatura maya y por un pueblo maya en general. También tenemos en la literatura guatemalteca términos de dialectos que podemos decir que la literatura es más universal. Si hay autores que escriben de una forma muy guatemalteca, que se conoce como guatemaltequismo. Quizás uno de los más conocidos es Víctor Muñoz, que es un narrador muy interesante, y toda su obra es muy humana porque habla de la forma en el que habla un chapín, como le dicen a los guatemaltecos. Porque el que vive a la par de Honduras siempre adopta dialecticismos de Honduras, y el que vive en México adopta también el habla de México, porque somos fáciles en adaptarnos rápidamente a cualquier dialecto. El poeta Juárez, él siempre toca temas como de las maras, las pandillas, y él utiliza mucho las jergas y todos esos dialectos que se utilizan en Guatemala.
En términos de literatura maya, hay un escritor que es Milton González, es un garífuna que tiene su registro en la literatura negra y hay una serie de autores que escriben en su propia lengua. Vemos que en cuanto ya a un desarrollo de realismo narrativo en Guatemala, surgen en el siglo XIX unas novelas que, como tenemos, es A Cristiano Errante, que se publicó en 1846 y 1848 y es de José Antonio Izarri, una novela romántica. Otro novelista, quizás el más sobresaliente, es José Milla, aparte que es el primer autor que escribe una novela histórica en Centroamérica y se llama La hija del adelantado, que muchos hemos leído, que fue publicada por entrega, como era de costumbre en esa época. Esta novelista también es Vicenta de la Parra, que tiene una novela que se le llama La calumnia. Es otra de las autoras fundamentales, aunque tenemos otro autor que se llama Máximo Soto. De hecho, su papá era hondureño, escribió una novela que se le llama El problema en 1899, incorporando el lenguaje inglés, y en esta novela vemos que trata de cómo Centroamérica se trata de anexar a Estados Unidos, pero lo hace de una manera satírica. También tenemos a Arévalo Martínez, que también aparece como el pionero de las vanguardias, y tenemos a Miguel Ángel Asturias, que publicó más de 58 libros y la mayoría de ellos son de género narrativo, entre los cuales está Señor Presidente, Hombre de Maíz y el otro que se llama Mulata de Tal. Asturias junto con Alejo Carpentier son los creadores de un realismo mágico, ya que en la época actual hay narradores como Rodrigo Reigosa, que ha sido traducido en varios idiomas y presenta una Guatemala con muchos problemas ecológicos, problemas de seguridad y narrativa. Guatemala siempre ha tenido un nivel de autores muy grande. Vamos a ver qué significaban los términos de realismo en cuanto a arte. En el siglo XVIII hubo un movimiento importante que se llamó la Ilustración y el enciclopedismo, que de una u otra manera le dio como la importancia a los hechos sociales políticos, ya que el realismo responde a representar toda la tragedia del ser humano, ese fatalismo en el realismo. Se presentan todas esas diferencias raciales que responden a un realismo social. Hay mucha literatura centroamericana, guatemalteca, hondureña, y entre otras, que representan mucho la crudeza de una manera elevada. También tenemos un surgimiento de lo que es en cuanto a la lírica, que vemos que ha ido evolucionando con el paso del tiempo hasta nuestros días. La literatura como tal sufre cambios debido a que en la historia de la humanidad hay situaciones inestables, ya que cuando hay guerras, cambios económicos, descubrimientos, siempre la literatura reacciona a esos contrastes culturales de índoles sociales y económicos. También tenemos que fueron textos que fueron cantados, han sufrido también cambios en la lírica clásica, la que ya tenía rima, armonía y ritmo, y luego vemos grandes cambios con lo que hubo las principales del siglo XX, lo que se conoce como las vanguardias, ya que en ese tiempo hubo un rompimiento en todos estos movimientos y la unión de los famosos ismos, que hoy en día se ha visto que la poesía ha surgido por cambios como por ejemplo en cuanto a su forma de ser publicado, ya que podría decirse que en un Twitter podemos publicar un poema. Esto es una manera de que vemos que la tecnología se presenta se presenta de una manera atrapándonos en un mundo donde el escritor tiene que ser innovador a las realidades, como lo decía nuestro poeta, como lo dice nuestro poeta Alejandro Méndez, que el contexto es fundamental para un autor, ya que le influye de una buena o una mala manera, ya que nos toca los sentimientos de un escritor y así produciendo cambios hacia el arte. Vemos también el desarrollo de la lírica guatemalteca, pues en el desarrollo de la lírica guatemalteca tenemos a la poeta fundamental que es Sor Juana de Maldonado, como literatura colonial. Luego Landívar escribe un texto extraordinario que se llama Rústica Texoamexicana. Es un poema que él escribió en el exilio, que consta más de 5.800 versos, permitiendo una descripción de la Capitanía General de una manera magistral. También tenemos a otro poeta del siglo XIX, pues es José Bartes Montúfar, que es, digamos, el más grande escritor romántico, ya que a partir del romanticismo él busca una identidad y demuestra que es el guatemalteco sufrido, trágico, romántico. Entre sus poemas más conocidos está uno que se llama Yo pienso en ti, demostrando un amor derrotado. Incluso también tenemos a
también a la poeta que está en esa época, que publicó una poesía de la erótica en la que vemos escandalizado a una cierta población, porque esta se le fue considerada como una autora pornográfica, aun siendo sobrina del presidente de esa época. Ya hablando del siglo XX, hay autores que han llevado a la poesía a niveles sumamente altos, como lo es Luis Cardosa de Aragón, ya que es un poeta en el que estuvo en Europa en las épocas del surrealista. Él estuvo filmando algunos de los manifiestos surrealistas. Es ahí cuando él construye libros entre los cuales tenemos poemas telescopiados, Palos de ciego, entre otros. Y otros poetas como es Asturias. También hay escritoras mujeres, aunque estaban un poco al margen en ese momento, pero entre ellas tenemos a Luz Méndez de la Vega, también Ana María Rodas y recientemente autoras como Vania Vargas, que representa una poesía contemporánea, haciendo temas de carácter social. Hablando un poco más de lo que es la literatura guatemalteca, nos dejaremos con nuestra compañera Norma, que les hablará un poco de lo que son las posvanguardias en Guatemala. Bueno, les seguimos hablando sobre lo que es la poesía posvanguardista y cómo se caracteriza en Guatemala. Al hablar de posvanguardia, nos estamos refiriendo al tiempo de 1910 hasta finales de la década de los 30. En Honduras la vanguardia es un poco posterior, ya que no todos los países coinciden con las mismas fechas. En Guatemala sí coinciden un poco esas fechas porque Cardosa Asturias, Rafael Arévalo Martínez y entre otros encontraban en Europa, y mucha de la poesía que se escribía ahí, ellos lo traen como pasa con Rogelio Simán en Panamá, pero en Guatemala se le conoce como posvanguardia a una literatura social. Ya que se comienza en el siglo XX con una dictadura de 20 años y otra con Jorge Mico, y vemos que mucha de esa literatura responde a temas de una realidad de dictadores. En Guatemala hay una generación que se le conoce como la generación de los 40, y es una serie de autores que de una u otra manera manifiestan el repudio y el rechazo de esa forma de perpetuarse en el poder. Por lo tanto, es una poesía heredada al surrealismo, pudiéndose decir que es experimental, un llamado de conciencia, y en la poesía se evidencia en cuanto a frases que no tienen ninguna conexión con otra, y esa experimentación se vuelve social, mostrando poesía revolucionaria. También les vamos a hablar un poquito sobre los autores que han sobresalido en el proceso de literatura soberacional en Guatemala. Sin lugar a duda, Gómez Carrillo, que se va de Guatemala casi a los 17 años, muy joven. Al llegar a Francia, ya que manejaba perfectamente el francés, se encuentra con escritores de alto nivel, ya que ahí estaba la crema innata como Vicente Van Gogh, Oscar Wilde. Todos los autores que coincidieron en la vanguardia en París, a él le decían, mira, tenés que leer a Van Gogh, y él les contestaba, ya lo leí. Le decían otro y contestaba que ya lo había leído. Y dice que le decían, y este guatemalteco que se cree que, bueno, todo ya lo leíste. Entonces fue de ese entonces que le empezaron a decir que empezara a escribir un libro. El primer libro que escribe Gómez Carrillo se llama Antología de los mejores poetas franceses del siglo XIX. A la edad de 18 años lo publicó. A partir de ahí escribió más de 90 libros que fueron leídos en muchos países del mundo, menos en Guatemala ni Centroamérica. Otro sería lo ideal, leerlo como lectura obligatoria. La proyección internacional de la literatura guatemalteca y ejemplos en términos de obra y poesía, tenemos que la poesía Aragón y Cardosa, ya que Cardosa a partir de años 53 se fue de Guatemala y nunca más volvió, ya que viajaba por París, Italia, y muchas de sus poesías se publicó en Argentina, y es un autor que ha trascendido en cuanto a sus escritos.
En el caso de las mujeres, Ana María Rodas es la poeta que más ha trascendido por su famoso poemario, que se llama La izquierdista de la erótica, que fue publicada en el 73 al 74. Contaba con un argumento del género y sociales, aparte que es una autora muy traducida. Y es más reciente, que por cierto hace poco acaba de fallecer este escritor indígena que es Humberto Acabal, ya que en su literatura trascendió muchísimo en países como Europa y en Italia. Escritores que se han escapado de la literatura guatemalteca, así como Rubén Darío. Bueno, podemos mencionar que hay escritores guatemaltecos que se han ido a otros países o que han escapado por voluntad propia, y también hay unos que se van porque está en peligro su vida. El poeta Landívar se fue porque Carlos V expulsó a los jesuitas en 1750. Podemos ver que Gómez Carrillo se fue, pero él sí se fue por voluntad propia. También con la consideración que se les daba a los escritores con nacionalidad extranjera como parte de la literatura centroamericana, podemos decir que una de las primeras es la compatriota famosa, que es Argentina Díaz Lozano. Hay una obra muy importante de ella que se llama Mayra Pan, que es una novela histórica, Francisco Pérez de Antón, que son escritores que no son de Guatemala, y el otro es David Unger, o sea que este es un país donde los escritores extranjeros siempre son bienvenidos y se les da mucha importancia a sus escritos. También tenemos que Froilán Turcio vivió un tiempo en Guatemala, de hecho es un escritor que realizó su obra El vampiro. Es una novela que está ubicada en la antigua Guatemala, una extraordinaria novela de hechos fantásticos. Y también podemos mencionar las 3 novelas de Sergio Ramírez que están ubicadas en Guatemala. La primera se llama Tiempo de Fulgor, la segunda se llama Te dio miedo la sangre y la tercera Castigo divino. Las 3 están relacionadas con Guatemala. El balance que tiene la literatura de Guatemala con respecto a otros países, podemos ver que a nivel centroamericano, Guatemala siempre ha sido un punto de referencia porque fue la capital general. Hay un premio Nobel, aunque los premios también son relativos, pero sí ha habido durante muchos años generaciones de literatura, porque de una u otra manera, hay escritores que han sobresalido, pero si ya lo veremos en términos universales de América Latina, puesto está que en diferente porque se muestra una desventaja, ya que cuando leemos antologías de autores latinoamericanos tienden a aparecer unos 10 cubanos, unos 15 argentinos, unos 20 chilenos y uno que otro centroamericano. Entonces aparece un poco invisibilizada entre los que más suelen aparecer son Asturias y Rubén Darío. Los aspectos que se utilizan los escritores y los artefactos son los que aún se conservan. Podemos mencionar que hay un tipo de literatura conservadora en la que se publican libros. En el caso de la poesía, casi no hay poesía clásica, no hay sonetos, por decirlo así. Se desarrolla más en la provincia donde probablemente sí hay el tipo de literatura canónica. Es en la que hacen mucha literatura experimental. Podríamos decir que el futuro de la literatura guatemalteca en los próximos años puede trascender, ya que hay muchos guatemaltecos que están haciendo escritos interesantes, gente que está siendo publicada en otros países sudamericanos, porque cuando una persona publica afuera es una forma de visualizar ante los demás, ya que es un escritor que puede publicar muchos libros, pero si no los publica afuera no puede trascender de manera universal. La importancia que se le da a la literatura en la educación de Guatemala. Tal vez en algunos casos podemos ver que es muy poca, ya que más que todo lo hacen por obligación y no porque a ellos les guste. Bueno, esto ha sido todo por hoy en cuanto a la literatura guatemalteca. Espero que esta información les sirva de mucho.